Bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar de la gestión de residuos sólidos que está dentro de la capacitación correspondiente al Plan de Capacitaciones 2025 de Ferronorsa. Dentro de esta clasificación tiene por objetivo llegar a formar una cultura ambiental responsable a través de la identificación, clasificación y la gestión de los residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? Como residuos que ya identificado en imágenes, vemos que son materiales que han sido descartados dentro de su uso. Estos materiales pueden ser orgánicos o inorgánicos, pueden ser peligrosos o pueden ser más peligrosos. Y también esta gestión puede impactar en los impactos ambientales y en el riesgo de la salud pública. Si nosotros estamos dentro de un proceso clínico, todo tipo de residuo es infeccioso, por lo tanto, es un residuo peligroso. ¿Correcto? Si nosotros estamos dentro de una empresa, también vemos lo orgánico y lo orgánico. Dentro de Ferronor tenemos algunos elementos como por ejemplo envases de Zika, que esto puede ser peligroso dentro de un proceso de salud pública, ¿correcto? Tenemos los residuos aprovechables, que este tipo de residuos viene a ser transformado mediante los productos orgánicos e inorgánicos, y esto tiene a tener una clasificación correspondiente. Por ejemplo, si hablamos de residuos aprovechables, tenemos el papel, y este papel se puede reciclar en envases o en algunos tachos de color azul. Si hablamos de residuos aprovechables, hablamos también del plástico, y esto es reciclado en un envase de color amarillo. Si hablamos de residuos aprovechables, hablamos también de vidrio, que eso es reciclado en envase de color verde. Si hablamos de residuos como metales, también es reciclado en color plomo. Si hablamos de residuos aprovechables como orgánico, estos se van a desechar en un recipiente de color marrón. Como vemos, la segregación de estos residuos, eh, en tema de residuo orgánico, nos habla de restos de comida, cáscaras de fruta, desechos eh, agrícolas, ¿no? Como plástico también tenemos las botellas de gaseosa no retornables, potes de champú, empaques de detergentes y alimentos. Si hablamos de la segregación en tema de metal, hablamos de latas de bebida, lata de conservación. Si hablamos de la segregación en vidrio, que es de color verde, hablamos de botella de vino, frasco de mayonesa, botellas de licor, etcétera. Si hablamos también de la segregación en papel y cartón, que es de color celeste, interviene el tema de la segregación en residuos como periódicos, revistas, cajas de cartón, etcétera. Como vemos, esta clasificación de residuos, y aquí nosotros le llamamos a la segregación, es poder eliminar de forma correcta este tipo de residuos. Los residuos aprovechables se dividen en orgánico, en plástico y en vidrio. Sabemos que no puede haber una mezcla de ellos en conjunto. Si hablamos de orgánico, restos de comida, como vemos en imágenes. Si hablamos de plástico, es básicamente aquel elemento identificado como plástico, empaques de ello, como por ejemplo envases de gaseosas, que en algunos casos son retornables. Y de vidrio hablamos de un producto que en realidad generan riesgo para el trabajador en caso también pueda segregar, ¿no? Tiene que segregarse de forma correcta. Si hablamos de los residuos aprovechables, tenemos el papel y tenemos el metal. Dentro de ellos, papel ya identificamos nosotros como trabajadores a qué se refiere un residuo aprovechable de papel y en algunos casos de metal. ¿Correcto? Los residuos no aprovechables son de naturaleza no peligrosa, dada por su composición, ya que estos residuos son como por ejemplo papel higiénico, paños húmedos, pañales, son no aprovechables, no se puede volver a utilizar. ¿Correcto? Hablamos de la gestión de residuos sólidos como residuos peligrosos, aquellos que también mediante su composición genera un daño a la salud y al ambiente. Estos pueden estar divididos en tóxicos,
corrosivos, reactivos, explosivos, inflamables, infecciosos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros identificamos un residuo que está de aceite, este residuo no puede ser reciclable y al contrario, es un reactivo, ¿no? Puede generar una reactividad en base a una exposición. Los residuos peligrosos corrosivos, como vemos en imágenes, tienen también a irritar y destruir los tejidos vivos y otros elementos, como quemaduras en algunos casos, por el tema de solución concentrada que tiene. Si hablamos de residuos peligrosos en radioactivos, que mayormente están evocados a un proceso o empresas dedicadas a la salud, no tenemos en nosotros este tipo de peligros, pero sí podemos enfocarlo a un tema de hospital o un tema clínico, ¿correcto? Los residuos peligrosos explosivos, que sí podemos nosotros, estamos dentro de ello porque tenemos como productos explosivos, Zika, tuberías, este, este tipo de explosivos pues genera entre sí una presión y una temperatura que puede ser detonante, ¿no? Los residuos peligrosos inflamables son aquellos que tienen contacto con el oxígeno y pueden generar en una chispa el tema del amago de incendio, ¿correcto? El tema de los aerosoles, el alcohol. A una exposición determinada, que viene a ser el combustible más el oxígeno, puede generar un amago de incendio. Si hablamos de residuos peligrosos infecciosos, son aquellos que tienen bacterias, parásitos, virus y hongos y pueden causar enfermedades dentro de los seres humanos. ¿Correcto? Algunos elementos son como bacterias, virus, microorganismos. Y esta es la señal que vemos acá en imagen, es la señal que corresponde que existe un ambiente de residuo infeccioso. Si vamos a un proceso clínico o un sector clínico, tienen algunos ambientes que trabajan con productos infecciosos y esta es la señal que corresponde, ¿no? O sea, hay que tener bastante precaución al momento de realizar alguna actividad o transitar por la misma o ingresar a la misma. Si hablamos de residuos peligrosos radiactivos, son aquellos cuya composición, sí, es una reacción muy alta. En algunos casos son desechos en universidades, laboratorios o centros de investigación. Los residuos peligrosos tóxicos son aquellos que pueden ser ingeridos, inhalados dentro de un contacto de un ser vivo y que puede generar la muerte. Dentro de ellos, pues tenemos los insecticidas, los fertilizantes, las lámparas, los fluorescentes, para los aparatos eléctricos, electrónicos, mecánicos en algunos casos. ¿Por qué es importante segregar? ¿Por qué nosotros tenemos que segregar dentro de la empresa? Este tipo de segregación es muy importante porque ayudamos al medio ambiente y tratamos de tener un ambiente saludable. Cuando nosotros segregamos, llegamos a tener material reciclable que puede ser vuelto a utilizar en algunos casos. Tenemos también unos residuos orgánicos que en realidad, pues en una composición, un abono natural nos va a beneficiar. También tenemos como el tema de la basura en botaderos o rellenos sanitarios que en realidad nos ayuda a la contaminación del suelo, del aire y del agua, ¿correcto? Si hablamos de utilizar las tres R, hablamos de un proceso de segregación correcta, que nos ayuda, una de ellas es a reducir, reducir los volúmenes de productos consumidos, a la fabricación de ellos. Hay que tener en cuenta que esta basura pues genera exceso de envoltorio en algunos casos que nosotros llegamos a comprobar. Como segunda fase tenemos a que hay productos que son reutilizables, ¿no? Como por ejemplo, menos basura, más cantidad de poder fabricar nuevos productos. Tenemos también los productos reciclables, consiste en la fabricación de nuevos productos utilizando materia obtenida de otros reciclable en algunos casos y puede ser reutilizado, ¿no? Si hablamos de gestión de residuos sólidos, concluimos que esta gestión de residuos automáticamente nos ayuda a nosotros a tener una cultura institucional y personal. También de ello nos ayuda al tema del ambiente, a proteger el tema de la salud pública y a contribuir con un futuro más limpio y responsable. Basado a ello,
es la información que se puede brindar dentro de estos procesos. Ahora, por el tema de residuos, nosotros podemos tener un proceso de accidentabilidad, ¿correcto? Sí podemos tener un proceso de accidentabilidad. Nosotros, si estamos realizando la segregación correcta, es decir, no exponemos a nuestros compañeros a que puedan sufrir alguna enfermedad. Si nosotros segregamos inmediatamente y en el momento correcto y sobre todo en el ambiente y en el tacho adecuado, lo que nosotros vamos a evitar es que exista un foco infeccioso. Vamos a ayudar también a que si es que segregamos de forma incorrecta, esto generaría un accidente laboral, porque cualquiera de nuestros compañeros, supongamos de que yo, Ismael, he consumido una naranja y he dejado mis residuos al costado de mi oficina, pasa mi compañero, no se percata, resbale, se llega a resbalar, llega a caer y no sabemos el nivel de probabilidad de daño que tiene este trabajador. Entonces, es muy importante la segregación dentro de un proceso empresarial, dentro de un proceso comercial. Bien, chicos, como saben, la segregación prácticamente viene a ser una cualidad de la persona donde identifica y segrega de forma correcta, ayuda también al medio ambiente y a la persona en sí para poder realizar sus actividades. Cualquier consulta, pregunta, me la pueden realizar dentro de mi número, ¿sí? 955-3328-37 o al área de salud ocupacional que tenemos también a Paola Novoa, quien está a cargo de TOPIC. Ya chicos, cualquier consulta me comunican. Muchas gracias.